Nació un héroe y creció en un pequeño pueblo. Eliel, a lo largo de toda su juventud, fue con su padre al bosque. Cuando el joven creció, se convirtió en cazador, y un día hubo un incidente con unos tigres que quedó impreso en su memoria para el resto de su vida. Un día, Eliel se despertó al amanecer y se dirigió al bosque a cazar. A la hora del almuerzo de su viaje, decidió tomar un descanso y parar. El cazador vio hacia adelante limpiando donde pudo sería ideal para relajarse. Sin embargo, una vez allí, el hombre quedó desconcertado. Había un tigre parado en medio del claro. El hombre se quedó helado de miedo. El depredador escuchó claramente el acercamiento del cazador porque estaba mirando directo a él. Pero parece que el tigre no quiso hacerle daño. Confundido por el comportamiento del tigre y no queriendo disparar dentro, el hombre lentamente bajó lo que antes se levantaba arma y comenzó lentamente a acercarse al animal. Al ver a un hombre moverse hacia él, el tigre comenzó a retroceder unos pasos atrás. Cuando el animal se movía, Eliel notó que era una hembra porque sus pezones estaban llenos de leche. Esto significaba que ella tenía cachorros cerca. El experimentado cazador, atento a cada detalle del entorno, no tardó en percatarse de la cojera evidente que afectaba al majestuoso felino. Inmediatamente, una preocupación sincera se apoderó de él al contemplar la condición física de la tigresa. Con un tacto que denotaba su conexión con la naturaleza, el hombre decidió abordar la situación con prudencia y empatía. Conmovido por la vulnerabilidad momentánea de la bestia, el cazador optó por dirigirse a ella en un susurro cuidadoso, pronunciando su llamado de manera suave y respetuosa. En respuesta, la tigresa, aunque aún imponente en su presencia, pareció percibir la genuina preocupación en la voz humana. De forma sorprendente, el gruñido amenazante que antes resonaba en el aire se desvaneció, dando paso a una especie de calma momentánea que descendió sobre el claro del bosque. En este inesperado cambio de actitud por parte del depredador, el cazador interpretó un gesto de entendimiento entre dos criaturas de mundos distintos. La tigresa, quizás agradecida por la atención recibida, permitió que el hombre se acercara con precaución, revelando una faceta más serena de su naturaleza salvaje. La distancia entre ellos se redujo, y la conexión entre cazador y tigresa adquirió una dimensión inesperada. Tan pronto como Eliel se acercó al gran felino, se dio cuenta de que la herida de la tigresa era mucho peor de lo que pensaba. Alguien claramente intentó disparar al pobre gato, y la bala impactó en la parte de atrás de su pierna, después de lo cual comenzó la infección. Al ver la terrible condición de las heridas, el cazador inmediatamente trató de ayudar, pero la tigresa mantuvo al hombre a distancia con su gruñido sostenido. Entonces el animal hizo algo verdaderamente extraordinario. La tigresa se giró y comenzó a dirigirse al borde del claro, pero se detuvo tan pronto como llegó a los árboles. Fue en ese momento que el cazador empezó a escuchar a los pequeños cachorros de tigre. El gato grande aseado recogió uno del suelo de los cachorros y, cojeando, se dirigió de regreso a Eliel. Al alcanzarlo, ella puso el cachorro de tigre a sus pies. La tigresa hizo lo mismo con el segundo cachorro. El hombre estaba increíblemente asombrado por lo que estaba pasando. Tenía un poco de miedo de que ella podría atacar si los tocaba. Sin embargo, la tigresa empezó a alejarse del cazador y sus cachorros, y dando la vuelta por última vez, desapareció en el bosque. Eliel entendió que la madre tigresa no abandonaría a sus cachorros así. Al parecer, el gran felino se dio cuenta de lo que ella había dejado tanto tiempo, y ella quería asegurarse de que los niños sobrevivieran. No queriendo dejar a dos tigres jóvenes al destino, Eliel recogió a los animales en sus brazos y se fue de regreso a través del bosque a su hogar. Regresó sano y salvo al pueblo, decidió llevar a los dos cachorros de tigre al veterinario local y asegurarse de que todo estuviera bien con ellos. Con el tiempo, los dos cachorros crecieron y se hicieron más fuertes. El personal del zoológico local se enteró de los dos jóvenes tigres. Se ofrecieron a comprarlos al hombre. Sin embargo, incluso a pesar de una gran suma de dinero, el cazador se negó a separarse de los animales. Él creía que al regalarlos sería una traición. Finalmente, llegó el inevitable momento de liberar a esos cautivadores seres en el seno de la naturaleza que los vio nacer. Habían experimentado un proceso de crecimiento que los había transformado en individuos robustos,
dotados de todas las destrezas esenciales para sobrevivir y prosperar en el frondoso abrazo del bosque. La metamorfosis de estos tigres, guiada por la maestría de Eliel, los había equipado con las habilidades que les serían invaluables en su hábitat natural. A pesar de la satisfacción que embargaba al cuidador al verlos alcanzar su plenitud, una sombra de melancolía se posó en su corazón. La conexión emocional que Eliel había desarrollado con estos felinos a lo largo de su cuidadosa labor generaba un sentimiento de tristeza al contemplar su partida. No obstante, la sabiduría de Eliel reconocía que, aunque dolorosa, la separación era esencial para el bienestar de los tigres. Dejarlos ir, permitiéndoles regresar a su hábitat natural, era un acto de amor y respeto hacia la integridad de estos majestuosos depredadores. No obstante, la trama de esta narrativa no alcanzaría su fin en este punto específico. Sorprendentemente, Eliel no abandonó sus responsabilidades como cazador, ya que su pequeña comunidad aún dependía en gran medida de los recursos alimenticios que él proporcionaba. A pesar de la transformación de su relación con los tigres y su compromiso con la preservación de la vida silvestre, Eliel continuó sumergiéndose en los intrincados bosques que rodeaban su hogar. Intrépido y decidido, Eliel desafiaba constantemente los peligros inherentes a las profundidades del bosque, demostrando una y otra vez su destreza y habilidad como cazador. Su pericia innata le permitía sortear con maestría los desafíos del entorno salvaje, emergiendo siempre ileso de sus incursiones. La habilidad de Eliel para navegar por los peligros del bosque se había convertido en una leyenda local, ganándose el respeto y la admiración de su comunidad. Sin embargo, a pesar de la aparente estabilidad en la vida de Eliel, una sombra ominosa comenzó a proyectarse sobre su apacible pueblo. En el tranquilo pueblo, una atmósfera densa de miedo y terror se apoderó de los corazones de los habitantes debido a la persistencia de avistamientos de un oso. Aunque la presencia de estos majestuosos animales era una parte común del paisaje boscoso que rodeaba la comunidad, nunca antes habían representado una amenaza tan inminente. Los osos, en su mayoría, mantenían una distancia respetuosa, evitando acercarse lo suficiente al pueblo como para causar preocupaciones o problemas. Sin embargo, un individuo particularmente audaz y peligroso desafiaba esta norma no escrita. Este oso, de proporciones imponentes, no solo se aventuraba más allá de su territorio habitual, sino que también había llegado a intentar un ataque directo contra una indefensa niña del pueblo. La pequeña, afortunadamente, logró escapar ileso de las garras del oso en un giro de eventos que mantuvo a todos al borde de la tragedia. Aunque la niña salió ilesa gracias a su valentía y rapidez, el intento de ataque dejó una huella indeleble en la psique de la comunidad. El hecho de que un oso hubiera cruzado el umbral de la seguridad del pueblo desencadenó un temor generalizado entre los residentes, desafiando su percepción previa de la armonía con la naturaleza circundante. La noticia del incidente se propagó como un reguero de pólvora, avivando las llamas del pánico y la incertidumbre entre las familias del pueblo. La noticia de la escalada de tensiones en el pueblo llegó a los oídos atentos de Eliel, quien, con un sentido de responsabilidad arraigado, se apresuró a abordar la situación. A pesar de que en la localidad abundaban cazadores, ninguno de ellos poseía la destreza y habilidades que caracterizaban a Eliel. La amenaza que representaba el oso era un desafío que requería un nivel de pericia que solo él podía ofrecer, ya que enfrentarse a un animal tan poderoso demandaba una valentía y habilidad excepcionales. Aunque los demás cazadores carecían de la preparación necesaria para lidiar con una criatura de esa magnitud, Eliel, decidido a proteger a su gente, se dispuso a enfrentar al oso por sí mismo. La consideración de ponerse en peligro personalmente en lugar de exponer a su comunidad a cualquier daño reflejaba la profundidad de su compromiso con la seguridad y el bienestar de los habitantes del pueblo. Con resolución, Eliel preparó sus armas, consciente de la magnitud del desafío que se avecinaba. Antes de partir hacia la confrontación con el oso, tuvo una discusión apasionada con sus compañeros cazadores. Intentó transmitirles la gravedad de la situación y la necesidad de abordar colectivamente esta amenaza, pero la divergencia de opiniones y enfoques generó una tensión palpable entre los integrantes del grupo.
se encontraba rodeado por un grupo de cazadores preocupados, sus rostros reflejando la ansiedad que se había apoderado de la comunidad. Eliel, no puedes enfrentarte a ese oso solo, es demasiado peligroso, exclamó uno de los cazadores, su voz cargada de preocupación. Eliel, sosteniendo sus armas con firmeza, miró a su alrededor, encontrando miradas inquietas y gestos de desaprobación. «Comprendo los riesgos», respondió Eliel con calma, «pero alguien tiene que detener a ese oso antes de que cause más daño. No podemos quedarnos de brazos cruzados». Una cazadora visiblemente nerviosa se adelantó. «Pero Eliel, ¿y si te lastimas? No podemos permitir que te pongas en peligro de esta manera». Eliel, con una mirada decidida, expresó su determinación. «Entiendo sus preocupaciones, pero no puedo permitir que nuestro pueblo viva con miedo. Estoy dispuesto a correr el riesgo si eso significa proteger a nuestra gente». Un tercer cazador frunció el ceño. «Eliel, somos un equipo. Debemos abordar esto juntos, planificar una estrategia adecuada». «No hay tiempo para planificar», respondió Eliel negando con la cabeza. «El oso ya atacó a una niña y no puedo permitir que ocurra de nuevo. Iré solo si es necesario, pero alguien tiene que hacer algo al respecto». Una cazadora, intentando persuadirlo, dijo: «Eliel, por favor, reconsidera. Podemos buscar ayuda, pedir refuerzos de pueblos vecinos». Eliel, con la mirada fija en el horizonte, respondió con firmeza: «Cada momento cuenta. No podemos esperar. Haré lo que sea necesario para proteger a nuestro pueblo. Confíen en mí». A pesar de las súplicas y objeciones de sus compañeros cazadores, Eliel se despidió con determinación y se adentró en el bosque oscuro, decidido a enfrentarse al oso y restaurar la seguridad en su amado pueblo. Con una firmeza inquebrantable, Eliel emprendió su camino hacia el espeso bosque, sumergiéndose en la maraña de árboles y los susurros de la naturaleza en su estado más salvaje. Cada paso que daba resonaba en la tierra, y el crujir de las hojas bajo sus pies se convertía en un eco de su determinación. La luz del sol se filtraba entre las ramas, creando un juego de sombras que danzaba a su alrededor mientras se internaba más y más en la densidad del bosque. Con astucia, Eliel observó las huellas frescas del oso en el suelo, siguiendo la clara evidencia de su reciente paso. Las marcas imponentes se dirigían hacia el sur, proporcionando a Eliel una valiosa pista sobre la ubicación probable del imponente animal. Sin titubear, se comprometió a seguir el rastro con determinación, consciente de que cada momento contaba en la misión de proteger a su comunidad. Preparado para el enfrentamiento inminente, Eliel sacó herramientas especializadas de su equipo. Con habilidad y experiencia, comenzó a colocar trampas estratégicas en el camino del oso, consciente de que la destreza y la planificación meticulosa eran esenciales para enfrentarse a una criatura de tal envergadura. Cada trampa llevaba consigo la esperanza de detener al oso y evitar más daño a su pueblo. Para atraer la atención del oso, Eliel utilizó un silbato especial, cuyo tono resonaba en la quietud del bosque como un llamado desafiante. Los sonidos, agudos y penetrantes, se mezclaban con los demás ruidos del entorno, creando una sinfonía peculiar en la que la vida salvaje respondía a la presencia inusual del intrépido cazador. Eliel aguardó en silencio, su corazón latiendo al ritmo de la expectativa, mientras los pasos pesados del oso se hacían cada vez más audibles, anunciando un enfrentamiento inminente entre hombre y bestia. Finalmente, con un rugido gutural, el imponente oso alcanzó a Eliel, desencadenando una persecución frenética entre los altos árboles del bosque. El cazador, sintiendo el latir acelerado de su corazón, reaccionó con velocidad y destreza, preparando sus armas para el enfrentamiento inminente. Sin embargo, en un giro abrupto de los acontecimientos, la cruel realidad se manifestó cuando, al apretar el gatillo con firmeza, Eliel se percató con desconcierto de que sus armas se trabaron de manera inesperada. Una oleada de nervios recorrió la mente de Eliel, mientras la situación se tornaba aún más peligrosa. Observó con impotencia cómo el oso, con una rapidez sorprendente, continuaba persiguiéndolo, cada vez más cerca. La frustración y la ansiedad se apoderaron de él mientras intentaba desesperadamente resolver el problema técnico que le impedía defenderse. En medio de la tensión y la urgencia, Eliel se dio cuenta de que ya no disponía de una forma inmediata de contraatacar al formidable animal. La realidad cruda de la situación se cernía sobre él.
dejándolo en una encrucijada sin salida aparente. Con el oso acercándose rápidamente, la mente de Eliel trabajó a toda velocidad, buscando una solución, mientras la necesidad de encontrar una salida se volvía más imperante. Cuando Eliel se encontraba al borde de lo que parecía ser su desenlace, la escena tomó un giro inesperado con la aparición de dos figuras adicionales. Aunque la visibilidad era limitada, los sonidos distintivos que emitían los nuevos llegados sugirieron la presencia de animales de considerable tamaño. El misterio de sus identidades se mantenía, pero la tensión en el aire indicaba que eran criaturas imponentes. Mientras el oso avanzaba con determinación para ejecutar su ataque, un tigre surgió de entre las sombras, saltando con gracia y valentía para interrumpir la amenaza inminente. Eliel, sorprendido, reconoció al tigre como aquel al que había salvado años atrás, desencadenando una oleada de gratitud en su interior. Pronto, otro tigre emergió de las ramas circundantes, y ambos felinos se lanzaron a un combate feroz contra el oso. La escena se transformó en un torbellino de movimientos ágiles, rugidos y garras en una danza de naturaleza salvaje. Mientras los tigres luchaban valientemente contra el oso, Eliel aprovechó la oportunidad para inspeccionar y reparar sus armas, guiado por la urgencia de recuperar su capacidad de defensa. El agradecimiento llenaba su corazón al observar la intervención oportuna de los tigres, recordándole el lazo que había forjado con el felino que ahora lideraba la resistencia contra el oso. Aunque el oso inicialmente mostraba una fuerza impresionante, el trabajo en equipo de los tigres y el agotamiento progresivo comenzaron a inclinar la balanza en favor de los felinos. Fue entonces cuando Eliel, con sus armas reparadas y cargadas, se unió a la contienda. Un certero disparo resuena en el bosque, impactando en el oso y provocando que éste, ahora aterrado, huyera despavorido hacia las profundidades del bosque. Con la amenaza neutralizada, Eliel observó cómo el oso se retiraba, aliviado al saber que probablemente no se aventuraría de nuevo hacia el pueblo. El agradecimiento hacia los tigres llenó su corazón, sellando una conexión más profunda con estos majestuosos guardianes del bosque. La colaboración entre hombre y bestia había logrado preservar la seguridad de la comunidad y reafirmar el respeto mutuo entre las criaturas que compartían el frágil equilibrio de la naturaleza. Con paso sereno, Eliel se aproximó a los tigres, quienes le devolvieron la mirada con ojos expresivos, rebosantes de decisión y un sentimiento de compañerismo mutuo. Aunque Eliel era conocido por su seriedad y reserva, la conexión con estos nobles felinos lo llevó a tomar un momento especial para acariciar sus pelajes. Los tigres, a su vez, respondieron a este gesto con una ternura sorprendente, revelando un vínculo único que trascendía las barreras entre hombre y bestia. En ese efímero instante, la conexión entre Eliel y los tigres se manifestó en gestos compartidos de afecto y aprecio. La suavidad de sus pelajes y la calidez de la interacción crearon un lazo que perduraría en la memoria de Eliel como un testimonio de la extraordinaria alianza forjada en la lucha contra el oso amenazante. Sin embargo, la realidad de la vida salvaje dictaba que ambos, hombre y bestia, debían continuar por sus propios senderos, marcando el comienzo de una despedida agridulce. Con una sensación de melancolía mezclada con el regocijo de la victoria, Eliel se separó de los tigres. El eco de sus despedidas resonó en la atmósfera del bosque, simbolizando el término de una colaboración excepcional. A pesar de la separación inevitable, el triunfo compartido y la camaradería establecida entre Eliel y los tigres perdurarían como un capítulo inolvidable en la historia del hombre y la naturaleza. Con paso firme, Eliel emprendió el regreso a su pueblo, llevando consigo la victoria obtenida y la lección aprendida en las profundidades del bosque. Aunque la sensación agridulce de la despedida se aferraba a su corazón, la certeza de haber cumplido con su deber y haber preservado la seguridad de su comunidad guiaba sus pasos de regreso a casa. Al regresar al pueblo, Eliel compartió con su comunidad la increíble odisea que vivió en el corazón del bosque, enfrentándose al oso y forjando una inesperada alianza con los tigres. La incredulidad se reflejaba en los rostros de quienes escuchaban, mientras las palabras de Eliel pintaban una historia de valentía, sacrificio y conexión única con la naturaleza. Con el transcurso de los años, la figura de Eliel, una vez vigorosa y llena de vitalidad, comenzó a experimentar los estragos del tiempo.
El paso implacable de las estaciones dejó sus huellas en su cuerpo, y la salud que alguna vez fue robusta empezó a decaer gradualmente. A pesar de los desafíos físicos, Eliel continuó siendo respetado y admirado en su comunidad, donde su historia se convirtió en un legado que trascendía generaciones. Finalmente, llegó el fatídico día en el que Eliel, ya anciano, cerró los ojos en paz, su vida llegando a su término de manera natural. La noticia de su fallecimiento resonó en el pueblo, generando una mezcla de tristeza y gratitud por el legado que dejó atrás. Aunque su cuerpo descansaba en la tierra, su memoria vivía en las historias que contó y en la extraordinaria alianza con los tigres. La narrativa de Eliel y los tigres se convirtió con el tiempo en más que una historia. Se erigió como una leyenda arraigada en la identidad del pueblo. La fuerza que representaba, tanto en términos físicos como espirituales, se convirtió en un símbolo perdurable. La historia de Eliel y su extraordinaria conexión con la naturaleza se contaba de generación en generación, recordando a la comunidad la importancia de la valentía, la solidaridad y la armonía con el entorno que los rodeaba. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.